Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Acá en JP Racing estamos en el post del Gran Premio de Qatar. Una carrera bastante entretenida, bastante polémica por decisiones inexplicables de la FIA. Bastante triste para los argentinos, pero bueno, con algo, el componente por lo menos de entretenimiento estuvo. Y bueno, ganó Verstappen dominando nuevamente. Al final parecía que podía haber una batalla con Norris, pero le privaron al piloto británico de esta posibilidad y al final creo que fue un buen gran premio a pesar de lo polémico que tuvo, que ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Cuando empecemos con el uno por uno de los pilotos. Y bueno, la verdad es que una sprint también que tuvimos que fue bastante aburrida, a contraparte de la carrera, porque bueno, no tuvimos pelea por el liderato en ningún momento, ni por prácticamente ninguna de las posiciones. Solamente un adelantamiento de Leclerc a Hamilton hubo. Y después en la última recta sí hubo un adelantamiento por el liderato, pero bueno, fue que Norris se dejó pasar. Ya hago el spoiler porque no voy a hablar tanto de la sprint. Y bueno, la verdad es que Qatar volvió a, no diría decepcionar, porque tampoco es que fue una decepción. Fue más o menos lo que nos esperábamos. Pero bueno, la verdad es que empecemos con el uno por uno porque tenemos cosas de que hablar, tenemos bastantes cosas de que hablar en este video. Bueno, último y como abandonó tenemos a Esteban Ocon, el piloto francés que tuvo muy mal fin de semana porque en la sprint terminó 14º, lejos de pelear cualquier cosa. En la clasificación terminó último, no tuvo ritmo, no hizo un buen tiempo. Y en la carrera no duró ni dos curvas, porque en la primera, enfrente suyo, Nico Hülkenberg se le fue el auto de cola y para evitarlo Ocon se movió hacia la izquierda y se chocó contra el coche de Colapinto y forzó a ambos a retirarse. Accidente que no es culpa del piloto francés porque hizo una maniobra para evitar al coche de Hülkenberg y al final terminó enganchando al otro coche del piloto argentino. Y esa es la carrera de Ocon. Y la de Colapinto, que tuvo un fin de semana también bastante malo, que no tuvo ritmo en ningún momento porque en la quali del sprint terminó último, porque en la sprint terminó también 17º, en la quali terminó 19º y largó en esa misma posición. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que les acabo de contar. Él también tomó la curva 1 prácticamente por afuera para evitar a Hülkenberg y justo lo enganchó evitando también al piloto alemán, y ambos tuvieron que retirarse de la carrera. Y seguimos con la lista de abandonos porque después viene Lance Stroll, que la verdad es que ya no lo voy a bardear porque siempre lo bardeo y porque ya es repetitivo, pero ya saben lo que opino de este piloto, si se puede llamarlo piloto. Porque en la sprint terminó 13º, en la quali 15º, fin de semana regular porque el Aston Martin no da para más. Pero en la carrera, bueno, supera la curva 1, la curva 2 y más adelante no se da cuenta de que tiene un coche en el exterior, no sé cómo porque lo podía ver a Albon que lo tenía en el exterior, y dobla como si no hubiese nadie. Se engancha con Albon, lo choca, él sigue en carrera tranquilamente, Albon tiene daños pero sigue en carrera también. Y después, bueno, después de una sanción que le atribuyó la FIA, que ya vamos a hablar de sanciones, pero bueno, merecía esta sanción que le pone la FIA. El piloto canadiense siguió con su carrera, con poco ritmo obviamente, hasta que en un punto se ve forzado a retirarse porque no tenía absolutamente nada de ritmo. No sin antes cumplir la sanción porque, no sé si sabían, lo explico, si a vos en una carrera te atribuyen una sanción de cualquier tipo y no la cumplís porque abandonaste, se pasa en la siguiente carrera con posiciones. Es decir, si Stroll abandonaba sin cumplir la sanción de 10 segundos que tenía que hacer parando en boxes, esa sanción se iba a pasar a la carrera siguiente, lo que significaría que en Abu Dhabi tendría 5 o 10 puestos de penalización en la parrilla. Entonces Aston Martin no quería que pase esto, entonces para en boxes, cumple la sanción, da una vuelta más, para en boxes y retira el coche porque no tenía nada de ritmo y ya tenía daños, entonces no era rentable para Aston Martin seguir en carrera. Y después en la posición, digámosle, 16º, tenemos a Checo Pérez, que parecía que iba a tener un fin de semana, otro fin de semana de esos, porque en la sprint, primero que queda en la Q1, larga de boxes, y después algo inexplicable sucede, que es que se pone la luz verde para que avance en boxes y él se queda quieto, esperando no sé qué, no sé si estaba tocando en el volante, poniendo alguna canción en la radio, pero no larga, y Colapinto, que también largaba de boxes, lo duerme y lo pasa apenas sale. Cosa que Christian Horner después declaró que tenía que hablarlo porque no entiende qué pasó.
Y después para la quali, los dos Red Bull mejoran y él pasa a la Q3, termina el noveno. Y en la carrera tiene ritmo, después de como hubo tanto caos, estaba bien, estaba rodando cuarto, quinto. Y en el safety car pierde el control del coche. Durante el safety car dice, perdí drive, pierde el control y abandona. No puede seguir. Va con el coche hasta boxes y se retira de la carrera. Lo cual a mí en un principio me pareció insólito, pero después pensé que podía ser algo algún problema del coche, no un problema suyo. Porque me pareció muy raro que durante el safety car haga un trompo y que decida retirarse de la carrera. Ni siquiera pudo seguir. Y después, 16º, y como último abandono que tuvimos de la carrera, 5 tenemos ya, Nico Hülkenberg. Justicia divina. Porque Hülkenberg no tuvo una carrera muy buena. Allá en la primera curva, el único que largaba con duros era él. Entonces un neumático que cuesta más calentarlo, ponerlo en temperatura, cuesta más agarrar grip con él. Y claro, larga medio mal, esperable. Y en la primera curva pierde el control, o sea, se pasa de frenada y para no chocarse con el coche que tiene enfrente, frena de más, pierde el coche de atrás, Ocon lo esquiva, Ocon, para tratar de esquivarlo, se choca con Colapinto, y los dos abandonan y él sigue en carrera. Tuvo que parar en boxes porque tuvo un pinchazo, pero después pudo seguir tranquilamente y se reincorporó al grupo durante el safety car que hubo después de esa primera vuelta. Entonces, nada, Hülkenberg intentó recuperar el ritmo y pudo. Iba mejor, iba avanzando posiciones, pero en un momento después pierde el control del coche, se queda atrapado en la leca y se ve forzado a abandonar. Bueno, 15º y último ya, terminó la carrera por suerte, Alexander Albon. Que Williams tuvo mucha mala suerte este fin de semana, pero tampoco tuvo nada de ritmo. ¿Por qué? Porque Alexander Albon en la sprint terminó 15º, clasifica 16º a nada de la Q2, pero se queda ahí en Q1. Y en la carrera, al principio parecía que iba a poder remontar algunas posiciones, pero Stroll se lo lleva puesto, seguro están viendo las imágenes, y pierde mucho tiempo. Y después, bueno, vuelve a la carrera, tiene algo de ritmo, pero no tiene mucho protagonismo. Y después al final de la carrera, cuando sale un safety car, porque en un momento dado él en la recta principal pierde el retrovisor derecho, cosa que vamos a hablar después con profundidad porque lo que hizo la FIA fue un desastre con ese retrovisor. Ese retrovisor se quedó en la pista por muchas vueltas hasta que Bottas se lo llevó puesto y distribuyó todo el debris de esa pieza por la recta principal. Y uno pensaría, bueno, que saquen virtual safety car o safety car para sacar ese debris que había. Bueno, la FIA no, dijo, bueno, ponemos bandera amarilla por ese tramo nomás y esperemos que nadie lo pise porque deberían ir más lento. ¿Qué pasó? Hamilton y Sainz pisaron ese debris, pincharon los neumáticos y ahí sí dijeron, uy, saquemos safety car porque están pinchando el neumático. Muy bien, la verdad, muy bien, aplausos para la masterclass de la FIA. Bueno, en el safety car, como faltaba poco, digámosle, Williams decide poner el neumático blando con Alexander Albon y a priori no parecía una mala idea porque no faltaba mucho, pero el neumático blando en Qatar, que es un circuito que tiene muchísimo desgaste, no sirve prácticamente para nada. Sirve solamente para la quali y para hacer la vuelta rápida, pero después es muy complicado que dure mucho tiempo con buen ritmo ese neumático. ¿Y por qué lo digo? Porque ya se vio tanto en prácticas libres como en quali que para hacer una segunda vuelta ese neumático no daba más. Incluso siendo los tres compuestos más duros de la FIA, el C1, C2 y C3. Entonces, nada, en el relanzamiento Albon parecía rápido, parecía que podía puntuar, se metió en puntos de hecho, en la 9ª posición, y después empezó a caer. No tenía nada de ritmo. Se defendió muy agresivamente contra Magnussen, que posteriormente lo pudo pasar, y por esa defensa la FIA lo sancionó con 10 segundos, para mí merecidos. Y nada, al final perdió la posición de puntos y después paró en boxes para cumplir la sanción y terminó la carrera 15º. Ya después 14º y 13º tenemos a los dos Racing Bulls que este fin de semana no tuvieron absolutamente nada de ritmo. En la sprint terminaron 16º y 17º. En la quali Lawson terminó 17º, Tsunoda 14º. Y en la carrera no tuvieron ritmo en todo el fin de semana, creo que
después de Williams eran el peor equipo en cuanto a ritmo. Porque lo que se vio de RB fue eso, malas decisiones estratégicas, mal ritmo, y al final de la carrera con el safety car hicieron lo mismo que Albon. Pusieron ambos neumático blando esperando tener mejor ritmo, pero al final no pudieron, no tuvieron nada, porque la misma razón de que Albon. El neumático blando se cayó, con el desgaste se empezó a perder mucho ritmo y agarre, y al final terminaron 13º y 14º. Y no terminaron peor gracias a la sanción de Albon, porque si no seguramente iban a ser los últimos de la carrera, como estuvieron rodando últimos en todo el Gran Premio. Entonces, ya más o menos resumí la carrera de Tsunoda, porque tampoco tuvieron acción. Hubo un momento en el que Yuki sí peleó por posición contra algunos otros coches, pero mayormente era para perderla. Y al fin y al cabo terminan esta 13ª y 14ª, que sabe a poco, especialmente considerando de que sus rivales consiguieron puntos, y puntos importantes, que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, Yuki tampoco tengo mucho más que agregar, porque como dije clasificó 14º, y en la carrera fue más o menos lo mismo que Lawson. No tuvo ritmo, perdió posiciones, y al final termina en esta 13ª posición, que sabe muy poco. Y hablando de poco ritmo, tenemos en 12ª posición a Lewis Hamilton, el piloto británico que en el fin de semana no estuvo prácticamente, porque en la carrera del sprint terminó sexto, un poco mejor ritmo del que se esperaba para él, considerando que Russell había clasificado segundo, y después en la carrera Hamilton pasó a Leclerc, estuvo adelante de él por la mayoría de esa carrerita, y al final terminó siendo superado por el piloto monegasco. En la quali terminó sexto, mejor que Sainz, y parecía que tenía el ritmo para quedarse en esa posición. Pero en la carrera, por unas malas decisiones estratégicas y por mala suerte, fue perdiendo posiciones. Se quejó del auto en todo el Gran Premio, dijo siempre, en todo momento, que el coche andaba mal, que tenía algún problema, que no tenía ritmo, y así fue. Y encima, si le sumamos que fue uno de los dos pilotos que pincharon neumático por culpa de los debris de Albon en la recta principal, termina siendo un fin de semana muy malo. Pero encima tenemos que sumarle otra cosa, porque también lo sancionaron con 5 segundos por pasar la velocidad límite en el boxes, que en el safety car cuando pinchó neumático. Cuestión que en el safety car, gracias a los pinchazos de Hamilton y Sainz, toda la fila de coches tuvo que pasar por los boxes para que los comisarios puedan limpiar tranquilamente el debris que había quedado en la recta principal. ¿Cómo era el orden de coches en ese momento del safety car? Bueno, el safety car, Verstappen, primero de la carrera, Hamilton rezagado, después un stake, creo que era Bottas, también rezagado, y después venía Lando Norris, que era el segundo del Gran Premio. Y en ese momento, cuando están entrando a boxes, se ve como Hamilton bloquea de la nada, hace mucha distancia con Verstappen, y Norris tiene que también frenar con todo, porque si no casi se lleva puesto a Hamilton. Y fue por esto que la FIA decide sancionarlo, porque se ve que no estaba atento a la velocidad en la que estaba, se dio cuenta justo en el momento límite y no llegó a frenar para meterse en boxes a la velocidad correcta. Muy mala carrera de Hamilton, que aparte de no tener ritmo tuvo mala suerte y después comete ese error que lo termina de sepultar. 11º tenemos a Valtteri Bottas, que se quedó a nada de los puntos. Parecía que podía puntuar el piloto finlandés, pero sobre el final lo pasó a Lando Norris y le sacó toda chance de conseguir ese puntito histórico para Stake, que igual lo consiguió, porque después vamos a hablar de lo que pasó. Y la verdad es que ya desde el principio de este fin de semana Stake mostraba que estaba mejor de lo que mostró en toda la temporada, de que por lo menos no iban últimos, estaba mejor que Williams y RB, y eso ya se notaba desde el primer momento. En la sprint, aunque Zhou terminó 19º, por una mala estrategia, igual todo se tiene que decir, Bottas terminó 12º, lo cual estaba bastante bien. En la quali, Bottas 13º, Q2 bastante bien. Y en la carrera, ambos pilotos de Stake mostraron muy buen ritmo y se sobrepusieron al caos que fue este Gran Premio. Y al final, Bottas no consiguió premio, pero bueno, spoiler, igual ya se dieron cuenta porque seguramente vieron la carrera y porque no lo nombré hasta ahora en el resumen, Zhou lo logró. Pero aún enfocándonos en Bottas, la verdad es que tuvo una muy buena carrera, se mantuvo fuera de problemas y estuvo bien. El único problema es que estaba décimo, con pocas vueltas para el final, parecía que iba a puntuar, pero llegó Lando Norris con neumático nuevo y con una bronca terrible por lo que le hicieron, que también vamos a hablar después de eso.
Lo pasó, no dejó sin oportunidad a Bottas para conseguirlo y al final termina en esa 11ª posición. Y bueno, 10º sorpresivamente tenemos a Lando Norris. ¿Qué pasó con Lando Norris? Bueno, era un fin de semana aceptable para McLaren, que parecía que iba a ganar el título, pero la FIA se lo sacó. Y vamos a hacer un punto aparte para la FIA ahora en un ratito. Pero bueno, primero vamos a resumir el fin de semana de Lando Norris, que en la sprint casi la gana, pero en la recta principal dijo, bueno, le devuelvo a Piastri lo que hizo en Brasil, que Piastri en Brasil se dejó pasar por Norris por el campeonato de pilotos cuando Norris lo peleaba, y ganó Norris esa carrera. Bueno, Norris acá en Qatar se lo quiso devolver y en la recta principal de la última vuelta se dejó pasar con lo justo para que Piastri gane la carrera y fue 1-2 de McLaren. Después en la quali no terminó en la pole porque la pole la hizo Max Verstappen, terminó tercero y después logró en la primera curva ponerse segundo y atacó a Verstappen, que largó segundo en realidad, pero después eso lo voy a tocar. Atacó a Max Verstappen y no pudo sacarle la primera posición por muy poco. Al final se quedó segundo y estuvo ahí durante toda la carrera. ¿Qué pasó? Como lo que dije de Albon, que perdió el retrovisor y después lo pisó Bottas y tiró todo el debris. Bueno, ese es el punto clave de la carrera. Ese es el punto de la carrera que cambió todo. Porque sacaron bandera amarilla en esa parte de la pista por como 5 vueltas. Y Norris, según la FIA, no disminuyó la velocidad correspondiente cuando hay bandera amarilla. Y después del safety car y de todo lo que pasó, de los pinchazos y todo, la FIA decidió sancionarlo con 10 segundos de stop and go. ¿Qué significa esto? ¿Qué diferencia hay con los 10 segundos normales que solemos ver en los fines de semana de carrera? Bueno, que cuando es de stop and go, significa que sí o sí tenés que parar en boxes en 3 vueltas desde que te dieron la sanción para cumplirlo. En cambio, la sanción de 10 segundos regular dice que si no paras en boxes, no pasa nada. Se te agregan 10 segundos al tiempo final y después vemos en qué posición quedas. Bueno, la que le dieron a Norris tiene que parar sí o sí en boxes, tenga o no una parada prevista. Y encima en 3 vueltas, o sea, no es que puede parar en cualquier momento. No, en 3 vueltas la tiene que cumplir. Es la sanción más fuerte antes de la descalificación. Y Norris obviamente tiene que hacer esa sanción porque si no se te descalifican si no la cumplís obviamente. Y por eso pasa del segundo lugar al último, que en ese momento era el 16º. Porque después llega el abandono de Hülkenberg. Y nada, y pasa esto de Norris que sinceramente me deja loco. Y obviamente Norris después con neumático nuevo y ya con bronca supera las posiciones que tiene que superar y termina 10º y consigue por lo menos un puntito. Pero lo que hizo la FIA es inexplicable. Más allá del criterio que tiene de cuánto desacelera un piloto para considerar que está respetando las banderas amarillas o no, lo que hizo es un papelón, porque ya desde el primer momento de que había un retrovisor en la pista, ya había que sacar un virtual safety car por lo menos y que alguien remueva esa pieza. Porque no solo porque presenta un peligro, sino porque Bottas, que termina pisando ese retrovisor, tuvo suerte, porque podría haberle roto todo el piso del coche y podría haber abandonado, pero Bottas tuvo suerte de que no le pasó nada. Y después, con todo el debris esparcido por la pista, en vez de decir, uy, alguien puede pinchar, vamos a sacar el safety car para sacar todo eso. No, esperan a que alguien pinche, que encima fueron 2 pilotos en la misma vuelta, como Hamilton y como Sainz. Esperan a que esos 2 pinchen para ir a decir, uy, que esto en realidad es un peligro porque 2 pilotos pincharon, ahora sí sacamos el safety car. No solo le perjudicaste la carrera a 2 pilotos, y podían haber sido 3. Hola, estoy hablando de esto para aclarar lo que pasó con Norris, que en el video lo expliqué mal. Cuestión que lo que en realidad pasó fue que la FIA, vieron que en la gráfica se veía como ponía bandera amarilla, bandera verde, bandera amarilla, bandera verde. Bueno, fue porque realmente no sabían qué hacer. Estaban primero con las doble bandera amarilla que agarraron a Verstappen, pero Verstappen sí desaceleró. Y después agarraron a Norris, que no desacelera en ningún momento. De ahí viene la sanción. Después pasan otros 4 coches más con esa doble bandera amarilla, que en realidad no es bandera amarilla, es una bandera amarilla y roja, que significa que hay partes en el circuito, tipo debris, o que la pista está resbaladiza. Entonces, claro, lo agarra Norris no desacelera, y de ahí la sanción. Después pasan 4 coches más y después esa bandera la sacan y hay bandera verde por el resto de vueltas.
y todos pasan con normalidad. De ahí se producen los pinchazos de Hamilton y de Sainz. Y después, claro, Norris, según la FIA, no cumple este criterio de levantar el pie. Verstappen había hecho vuelta rápida, pero se ve que Verstappen sí lo cumplió. Y deciden sancionarlo con la sanción más dura posible antes de la descalificación. Y le perjudicaron la carrera a Norris y le perjudicaron el campeonato a McLaren. Siguen líder por varios puntos. Sí, es difícil que se les escape. Es McLaren, pero sí. Pero igualmente McLaren este fin de semana debió haber salido campeón del campeonato de constructores. Y lo perjudicaron. No digo que lo hayan sancionado a Norris porque es de McLaren y no quieren que McLaren gane el campeonato o quieren que haya campeonato de constructores hasta la última carrera. No digo que haya sido algo adrede, porque también lo perjudican a Sainz, si vamos a ese caso. Digo que, como en toda la temporada, la FIA es incompetente. La FIA hace lo que quiere, cuando quiere, y le da igual si está haciendo, si lo que hace tiene sentido con lo que hizo antes o no. Entonces, sinceramente, no digo que haya sido adrede, pero le perjudicaron a McLaren esta vez. Y es una lástima. Noveno tenemos a Kevin Magnussen. El piloto danés volvió a conseguir puntos para Haas en un fin de semana que fue mucho mejor que el de su compañero de equipo. ¿Por qué? Porque en la sprint terminó décimo. No consiguió puntos, pero estuvo cerca, digámosle. En la quali terminó décimo también. Pasó a la Q3 y terminó en esa décima posición. Y en la carrera terminó noveno. No décimo, no pudo hacer un triple de décimos lugares, pero estuvo cerca. Y la verdad es que la carrera de Magnussen no fue tan destacable. Tuvo una gran pelea con Albon. Y lo pudo pasar. Lo puteó en la radio. Y nada, al final se puso en esa novena posición. Y logró aguantar. Y poco más. La verdad es que la carrera no fue tan entretenida porque no tuvo tanta acción. Se mantuvo en esas posiciones de principio a fin. Y sí, esto no es un simulacro. Hay que aplaudir, hay que festejar y hay que abrir el champán si es necesario. Porque Guan Yu Zhou terminó octavo con Stake y consiguió los primeros puntos de la escudería suiza en la temporada. Esto es histórico. Lo que pasó en el Gran Premio de Qatar es digno de poner en un cuadro en las oficinas de Sauber. Que Felipe Massa logró podios en 2002, bueno, no importa. Zhou consiguió puntos. Es increíble lo que hizo el piloto chino con la escudería suiza, que se mostraba que tenía ritmo este fin de semana, no para puntuar, pero el Gran Premio fue loco y terminó puntuando. Y encima 4 puntos. Y ojo que se acercan a Williams, que es muy difícil que lo pasen. Pero la verdad es que Stake consiguió una muy buena cantidad de puntos este fin de semana, los primeros del año. Y Zhou, que ya desde no parecía que estaba tan bien, porque en la sprint también que tuvo una mala estrategia porque decidió hacer la sprint completa con blandos y al final de la carrera tuvo que cambiar esos neumáticos porque no le llegaban al final y paró en boxes entonces. Y en la quali también terminó decimosegundo en la Q2 y parecía prometedor. Y en la carrera fue de menos a más, el ritmo fue bueno, pudo pasar a los Haas, pudo mantenerse por delante. Y la verdad es que lo que logró Zhou este fin de semana es muy positivo, porque todo parecía indicar que Stake se iba a quedar sin puntos esta temporada, que iba a ser el único equipo en no sumar puntos en todo el transcurso de esta. Y al final trajeron mejoras estos últimos grandes premios que funcionaron. Y con un gran premio loco en el que ninguno de sus dos pilotos abandonó, lograron el octavo lugar, lograron puntuar. Y felicidades, porque por primera vez en estos tipos de videos tengo cosas para mencionar de ellos. Séptimo, tenemos a Fernando Alonso, el piloto español, que ya no voy a hablar de lo que me sorprende lo que hace con ese Aston Martin, porque ya lo dije varias veces, pero con un compañero que no hace nada y que tampoco puede exprimir el ritmo del Aston Martin siquiera. Alonso salva las papas, porque tiene el ritmo y porque tiene la experiencia y porque no se mete en líos. Está bien que en la quali tuvo un pequeño problema con algunos pilotos que lo obstruyeron, pero después en el resto de fin de semana la verdad es que Fernando Alonso fue impecable. En la sprint sí terminó 11º, no logró puntuar ni estuvo tan cerca, pero en la quali ya se metió en Q3 y ya pudo lograr esa octava posición que fue muy importante. Y en la carrera se mantuvo ahí la estrategia de una parada, y se mantuvo y logró tener un ritmo muy bueno
y logró esa séptima posición, que no tengo mucho para mencionar porque es verdad que no estuvo muy metido en peleas el piloto asturiano y que se quedó, la verdad, ahí muy bien en esa séptima posición. Consiguió 6 puntos que son importantes porque, por lo menos para asegurar de que nadie pueda alcanzar a Aston Martin en este campeonato de constructores. Y creo que ya es imposible que Alpine lo pase. Así que la verdad, bien Alonso, bien por Aston Martin por estos puntos conseguidos. Y nada más que agregar. En la sexta posición tenemos a Carlos Sainz, otro piloto español que tuvo un fin de semana que parecía ir a mejor, pero el fin de semana de Ferrari fue de más a menos. En la sprint terminó cuarto, parecía que venían con ritmo para lograr la pole, pero no lo consiguieron ninguno de los dos Ferrari. En la quali terminó séptimo, bastante decepcionante el piloto español. Y en la carrera se mantuvo ahí y logró subir esa posición por lo que pasó con Norris. Y perdió una posición con Gasly y ganó la posición de Hamilton. Pero la verdad es que no mostró buen ritmo Ferrari y parecía, yo estaba viendo los entrenamientos libres y parecía que Ferrari venía bien, que venía con ganas de pelear el campeonato de constructores, pero al final no lo consigue. Y gracias al escándalo de la FIA, extiende la pelea por el campeonato de constructores hasta Abu Dhabi porque le sacó más puntos a McLaren. Le sacó puntos a McLaren y ahora McLaren está primero con 640 puntos y 21 puntos atrás está Ferrari. No vaya a ser que en Abu Dhabi pase algo que nadie espere, no vaya a ser que en Abu Dhabi ocurra algo sorprendente para todos y que Ferrari gane el campeonato de constructores. Estamos ante dos escuderías bastante pecho frío, como son McLaren y Ferrari, pero bueno, por eso lo hace más interesante aún. Y encima Red Bull quedó fuera de la pelea porque está a 59 puntos de McLaren. Y lo máximo que pueden lograr en Abu Dhabi, que es casi imposible que lo logren igualmente, son 44 puntos. Ferrari y McLaren van por un último round en Abu Dhabi y veremos lo que puede pasar. Quinto tenemos sorprendentemente a Pierre Gasly, que la verdad es que Alpine desde que puso mejoras y el coche empezó a funcionar bastante mejor, demostraron que están para puntuar regularmente. Porque en Las Vegas, Gasly clasificó tercero, tenía claras chances de lograr puntos, pero abandonó. Ocon estuvo retrasado este fin de semana. Y bueno, en los últimos fines de semana también. Pero también demostraron que lo que lograron en Brasil no fue casualidad. No se esperaban una posición tan alta, pero estaban para puntuar y para conseguir buenos puntos. Y acá en Qatar lo reafirman con Pierre Gasly, que tuvo un fin de semana bastante bueno. En la sprint terminó noveno, a las puertas de los puntos, en la cual y 11º, casi pasa a la Q3. Y en la carrera aprovechó todo el caos, se colocó adelante, pasó a Sainz, se mantuvo increíblemente porque lo tuvo atrás en las últimas vueltas por bastante tiempo y logró esa quinta posición que le suma 10 puntos más al Alpine y que se vuelve a poner en la sexta posición del campeonato de constructores. Haas lo había pasado en Las Vegas, ahora ellos lo vuelven a pasar, tienen un colchón de 6 puntos y van a seguir extendiendo, van a querer seguir extendiendo esta diferencia. De 6 puntos, no, perdón, de 5 puntos. No es mucho, así que vamos a tener también una pelea interesante en Abu Dhabi entre estos dos equipos. Otra cosa que tengo que mencionar es que hace poco Alpine confirmó que Ocon no va a correr en Abu Dhabi y van a confiar en Doohan para empezar a prepararlo para la temporada que viene. Así que Ocon tiene una despedida temprana en Alpine y la temporada que viene lo veremos en Haas. Ya es la última vez que vimos a Ocon en el año, así que veremos qué puede hacer el año que viene. Cuarto tenemos a George Russell, que en comparación como le fue a Hamilton le fue bastante bien y parecía que podía lograr más Russell. Porque en la sprint, la clasificación de la sprint terminó segundo, muy cerca de Lando Norris. En la sprint terminó tercero, lo pasa a Piastri al final. En la quali termina segundo pero larga primero porque sancionan a Verstappen por haber impedido a Russell, que estaba en la vuelta de salida, o sea que no estaba en vuelta rápida, lo sancionaron por eso a Verstappen con una posición. Sinceramente me parece ridículo, más que ridículo, porque tampoco lo perjudica a Russell. Pero bueno, Verstappen fue sancionado por eso y largó en la pole. Y dándole un homenaje a su compatriota Lando Norris, pierde la pole en la primera curva y también pierde el segundo lugar contra el mismo Lando Norris. Así que muy bien Russell, buena largada. Y después se quiso mantener ahí todo el fin de semana, pero más tarde pierde la posición con Oscar Piastri y con Charles Leclerc.
y después gana la posición de Norris por lo que pasó, que ya les comenté, y terminó en esa cuarta posición sin pelear por podio ni nada. Así que bueno, ese fue el fin de semana de George Russell, que tuvo menos ritmo del que parecía que iba a tener. Y tercero, como expliqué antes, tenemos a Oscar Piastri, que ganó la carrera sprint gracias a Norris porque se dejó pasar en la recta principal, y después en la cual termina cuarto por detrás de su compañero y de Russell, y en la carrera rápidamente se saca de encima al piloto británico de Mercedes y se mantiene en esa posición hasta que en un momento lo pasa Leclerc, muy bien por el monegasco, y después gana la posición de Norris por la sanción que ya expliqué antes. Entonces termina tercero en podio y por lo menos consiguió puntos importantes para mantener el liderato de McLaren contra Ferrari para la última carrera. Y como dije antes, ya en la segunda posición tenemos a Charles Leclerc, que la verdad es que tuvo una carrera mejor de lo esperado, porque como dije, Ferrari parecía tener mejor ritmo en los libres, pero después se fue cayendo durante el fin de semana. En la sprint pudo pasar a Hamilton por suerte, que lo tenía delante, y sobre el final lo pudo pasar y quedó quinto. En la quali termina quinto también, y en la carrera logra subir posiciones, aprovecha todo el caos que hubo y demostró que tenía mejor ritmo y se puso en esa segunda posición y gana puntos también, como dije de Piastri, que ganó puntos importantes para mantener su liderato. Charles ganó puntos importantes para acercarse aún más a la escudería británica. Y bueno, va a ser una linda pelea en la última carrera para ver quién se lleva el título de constructores. Y bueno, para terminar tenemos a Max Verstappen. La verdad es que el piloto holandés reafirma su título con una victoria más en su palmarés y estuvo, la verdad, indiscutible, porque lo intentaron bajar y en la primera curva ya demostró que iba a ganar la carrera. Y así lo hizo, porque Max Verstappen, Red Bull en realidad dio un giro de 180 grados en su fin de semana, porque en la sprint terminó octavo, no tenía ritmo de nada, se ve que el balance del auto estaba mal según reportaron, y perdió posición con Hülkenberg y terminó en esa octava posición que la verdad parecía que iba a tener un muy mal fin de semana Verstappen. Pero en la quali, o sea, un día después dio vuelta a todo, consiguió la pole position, se la sacaron, quedó segundo y después en la primera curva se puso primero y nadie pudo desafiarlo a nada. Solo Norris en un momento estuvo cerca de él, estuvo manteniendo ahí ritmo, estaba vuelta rápida Verstappen, vuelta rápida Norris, vuelta rápida Verstappen, vuelta rápida Norris. Pero después pasó lo que ya expliqué 20 veces, que Norris lo sancionaron y ya no pudo pelear por nada. Y Verstappen ahí en ese momento se relajó y salió ganador de este Gran Premio de Qatar. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el análisis del Gran Premio de Abu Dhabi. El último de la temporada, por suerte. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao.